gracia y la paz, hermanos, esté con todos en esta mañana. Amén. Siempre es un gozo inefable y glorioso poder estar en la casa del Señor. Aquí o en cualquier otra parte donde nosotros sabemos que Dios está presente, siempre es un gozo maravilloso poder estar en la casa del Señor. Y bueno, como no quise hablar ayer, entonces agradecer a Dios también por su inmensa bondad para con ustedes, que hoy, ayer y hoy cumplen un primer año de iglesia organizado. Deseo en el Señor grandemente que ustedes puedan crecer para la gloria de Dios, que sean una iglesia fuerte, sólida, que ame al Señor, a la palabra, y que puedan ser como una planta en un desierto, que puedan darle refrigerio y paz a tanta gente que hoy lo necesita en este mundo. Entonces, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con toda la iglesia y que puedan seguir creciendo en gracia, conocimiento, en número, para la gloria de Dios. Bueno, particularmente siempre es una alegría, la segunda vez que estoy aquí, una alegría inmensa estar aquí con ustedes. Hablamos la misma lengua, se percibe que realmente aquí ustedes aman a Cristo y tienen comunión con el Señor, y ese es nuestro placer, nuestro deleite. Muy bien, vamos a lo que nos interesa. Vamos a abrir la palabra en el libro de Hechos, capítulo 6. El libro de Hechos, capítulo 6. Tiene un título que dice Elección de 7 diáconos. Vamos a leer, acompañar la lectura del 1 al 7. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Bien, vamos a considerar este texto, que es de una importancia maravillosa para la vida de la iglesia. Si pudiéramos poner un título a esto, podría ser las prioridades que debe tener una iglesia. ¿Cuál es el deber principal de una iglesia?
El libro de Hechos es un bellísimo libro que retrata y se describe la historia de la iglesia del Señor. Desde el momento cuando Jesús los instruyó que se quedasen en Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo, la promesa fuese cumplida sobre ellos. Capítulo 2 entonces. Y este libro es escrito para un hombre que tenía el firme deseo de conocer más las cosas de Dios. Este libro lo escribe Lucas. Capítulo 2 tenemos entonces la venida del Espíritu sobre la iglesia. Y después que esto ocurre, este fenómeno extraordinario y sobrenatural, entonces la iglesia realmente empieza a hacer determinadas cosas, como predicar el Evangelio y evangelizar a todos aquellos que no conocían al Señor Jesucristo. La predicación de los discípulos estaba acompañada de un poder extraordinario. Había una unción sobrenatural de parte de Dios sobre ellos y predicaban de una forma extraordinaria. La primera predicación de Pedro, 3.000 personas. 3.000 personas bajo convicción de pecado. Después el número salta de 3.000 a 5.000 personas. Y después ya no se nos habla más en números, solamente en multitudes que creyeron por causa del Evangelio, de la palabra, porque los discípulos eran personas que no eran personas intelectuales y que tenían estudios, eran pescadores. En manos de ellos Dios dejó la gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Pescadores, pero llenos del Espíritu Santo. En este libro de Hechos nosotros encontramos entonces respuestas claras y concretas a preguntas relacionadas, por ejemplo, ¿qué es una iglesia? ¿Cuál es la función de una iglesia? ¿Para qué sirve una iglesia? ¿Qué debe ocurrir en una iglesia? ¿Qué cosas no deben ocurrir en una iglesia? Todas estas respuestas nosotros las encontramos en este libro de Hechos. Por ejemplo, se nos informa inmediatamente que había temor en la iglesia. Mucho temor. En el capítulo 5 encontramos el caso de Ananías y Zafira, que quisieron engañar, quisieron mentir, y sencillamente ellos cayeron muertos allí. La iglesia era santa, había comunión unos con los otros, se reunían todos los días en el templo, tenían un problema diferente del nuestro en los días de hoy, un problema muy diferente. Por ejemplo, nosotros hoy no hallamos cómo atraer y atraer la gente al templo. Ellos no tenían cómo despedirla. Por favor, váyanse. Es que nosotros queremos estar aquí. No tenían problemas con construcción, con templos. El templo que tuvieron fue echado abajo por causa de la oración de ellos. Que Dios les respondía con un temblor. Era algo extraordinario. Y la iglesia empezó a crecer. A crecer, a crecer y a crecer. Pero la Biblia es muy honesta. Es muy honesta. No se retrata el cuadro de una iglesia perfecta. De una iglesia intacta. Sin mácula. Se retrata lo bueno y lo malo que pasó allí. Y en este capítulo 6 nos llama la atención porque ocurrió un roce. En Jerusalén había mucha gente necesitada, mucha gente pobre. Y ellos creyeron en el Evangelio. Y en la iglesia habían muchos necesitados. Muchos necesitados. Usted se podrá dar cuenta que en este libro poco se habla sobre las contribuciones financieras, o diezmos, ofrendas. Y es que eso no era problema. Ellos vendían sus propiedades
y las colocaban al servicio de la iglesia para que la iglesia pudiese entonces suplir la necesidad de los pobres, porque era inconcebible para ellos que algunos de ellos, pocos, tuviesen un buen pasar, una buena alimentación, y otros hermanos no tenían cómo suplir sus necesidades más básicas. Ahí tenemos entonces a Bernabé, que toma un campo que tiene, lo vende y lo trae. Y coloca el precio a los pies de los discípulos para que compren alimentos y los distribuyan. Y también quiso hacer lo mismo Ananías, pero con una cortada de cola. ¿Ya? Pero no sabía él que Dios estaba en la iglesia, que Dios estaba presente, que allí en aquella reunión no solamente hay personas, allí hay una presencia invisible, gloriosa y extraordinaria, que lo juzgó. Llegó con una maleta de dinero y ¿qué pastor no se va a agradar con una persona que se despoja de algo así y traigo aquí mi ofrenda? Porque también vendí. ¿Ya? Cualquiera de nosotros habríamos caído redonditos. Oh, amén. Una bendición. La iglesia tiene muchas necesidades. Y ojalá que todos los hermanos, los que tienen, puedan seguir este ejemplo. Pedro lo mira y le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Ya? Y cayó allí. La iglesia tenía muchas necesidades. Pero los hermanos se encargaban de suplirla. Nos vemos, por ejemplo, en el texto que andaban golpeando las puertas de la municipalidad, ya, o del imperio, para que el imperio pudiese dar un poco de dinero para suplir necesidades. Eran ellos los que hacían esas cosas. Creció el número de los discípulos. Y aquí nos deparamos en el capítulo 6 con un problema que surgió dentro de la iglesia. ¿Ya? La murmuración. ¿Sabe lo que es eso, no? La murmuración. Lo que vulgarmente nosotros conocemos como copucha. ¿Ya? Hubo una murmuración de parte de un grupo, en este caso de los griegos, contra los hebreos, de que las viudas de estos estaban desatendidas en la distribución diaria, o estaban siendo postergadas. Había prioridad están dando primero alimentos a las viudas de los judíos y a las que no son, hacia atrás, y las están olvidando. Algunas personas no están recibiendo alimentos diarios. Y empezó entonces este roce dentro de la iglesia. Los discípulos inmediatamente se reunieron, el número ya había crecido significativamente, ellos no podían estar encargados entonces de estar distribuyendo el pan, los alimentos. Dijeron entonces, no es justo que nosotros dejemos de hacer lo fundamental, lo principal, para estar sirviendo a las mesas. Entonces es bueno que la iglesia designe algunas personas que se encarguen de este trabajo. Y ahí surge entonces el oficio, ¿ya?, de los diáconos. Personas que fueron escogidas por la iglesia para servir, para suplir las necesidades de los necesitados. Esa es una de las funciones principales que debe tener un diácono ante la necesidad que hay en la iglesia, porque toda iglesia siempre ha tenido necesidad, personas necesitadas. Entonces la iglesia manda la ayuda y los diáconos van y entregan esa ayuda, sea a los necesitados, a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. Y los discípulos dijeron, ¿y nosotros? Mientras ustedes hacen eso, nosotros persistiremos en dos cosas. Solamente en dos cosas nosotros persistiremos. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y de ahí entonces se desprende cuáles son las prioridades en la vida de un ministro del Evangelio y en la vida de la iglesia y en la vida de cada cristiano.
porque estos principios son válidos para todos, absolutamente todos. Esta gente estaba muy ocupada, tenía muchas cosas que hacer, pero ellos tenían una prioridad, y la prioridad sería entonces la oración y la palabra de Dios. ¿Qué no vemos en este texto? No vemos que a pesar que era una iglesia ya grande, una iglesia muy grande, no vemos una superestructura con una organización minuciosa y detallada. En los días de hoy, una de las características de la iglesia es que la iglesia hoy, principalmente iglesias grandes, son iglesias extremadamente organizadas, muy organizadas. Si usted mira para acá, ministerio adulto mayor, mira para acá, ministerio de jóvenes, ministerio con viudas, ministerio de esto otro, ministerio para todas las partes. Para que usted clave sus ojos, en la iglesia hay ministerios. Yo no estoy diciendo que la organización no sea buena. La organización es buena y es necesaria, pero no puede pasar a un extremo. Todo es organización. Aquí, por ejemplo, tenemos una iglesia muy grande, extremadamente grande. Sin embargo, ellos se dedicaron a una cosa. Lo resumieron todo a una... Bueno, la ayuda a los pobres, diáconos. Nosotros, a la oración y la palabra. Podríamos decir que la organización en la iglesia primitiva era una organización básica, con una vitalidad espiritual notoria. Hoy tenemos mucha organización y poca devoción sincera, haciendo que mucha gente sencillamente quede presa de un activismo religioso. Reunión de esto, reunión de esto, reunión de mujeres, reunión de esto otro. Y para todo es dinero. Para todo es dinero. Entonces, si yo pertenezco a la reunión de hombres, tengo que dar una cuota. A mi esposa, a la de las mujeres, mis hijos de los jóvenes, los otros de los niños, todo. La iglesia tenía ciertas prioridades básicas. Y lo demás, sencillamente, caminaba en las manos del Señor. Yo quería tratar un poco sobre esto porque es esto realmente que es lo que nosotros siempre debemos recordar en nuestras vidas como iglesia. Y espero en el Señor que en este primer año ustedes puedan siempre tener esto en mente. Si el Señor nos da 15, 20, 30, hasta que Jesús vuelva por la segunda vez, esta iglesia debe permanecer hasta ese tiempo. Estos principios jamás se nos olviden. Aunque mañana lleguen 20 más, 40, 50, y el número siga creciendo, ¿ya? Que estos principios a nosotros nunca se nos olviden, porque es el secreto realmente de la gracia de Dios en la vida de una iglesia. La prioridad de la iglesia entonces es la práctica de la oración y el ministerio de la palabra. Las dos cosas más difíciles de hacer en la vida cristiana. Porque cantar es fácil. Comer, ni se habla. Pasear, retiros, conversar con la gente, un show, un deleite. Cerrar la puerta, poner un pestillo y orar. El doctor Lloyd Jones dice así: la evidencia más potente de la presencia del pecado en la vida del ser humano, usted no la va a ver en un alcohólico durmiendo en la calle, con lluvia o con sol.
Usted no va a ver la potencia del pecado en un hombre en un estado miserable. No, usted no lo va a ver allí. Usted lo va a ver en un hombre convertido, regenerado, santo, luchando por orar. Porque cuando usted se arrodilla, la carne patalea. Inmediatamente. Es impresionante. Claro, usted ve el pecado, lógico. Él quería decir eso. Usted ve el pecado en un hombre alcohólico que está allí durmiendo en la calle. Pero usted lo ve con más potencia y nitidez en un hombre convertido orando. Jesús se aproxima de su sacrificio. Y estaba él sabía, estaba muy angustiado. Y dice el texto que estaba angustiado hasta la muerte. Allí en el Getsemaní, él ora y sus lágrimas eran como, su sudor eran como gotas de sangre. Y él llama a los discípulos y dice, mi alma está muy afligida, pero no por la cruz en sí, es decir, el dolor, el azote, los clavos, todo el sufrimiento que involucró eso, todo eso. No, era la separación, la ruptura, en el momento que se iba a hacer la imputación de nuestro pecado sobre él y la comunión eterna con el Padre se rompería. No vería más su rostro. Por eso que la frase de Jesús de las 7 la tenemos ahí en el medio. Padre, o Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, él le pide a sus discípulos que oren con él allí. ¿Y qué pasa con los discípulos? Y él se alejó y oraba insistentemente ante el Padre. Cuando él vuelve, encuentra a los discípulos, están todos amontonados uno encima de otros, y en un momento crucial, durmiendo. Después va, los instruye, y va, vuelve 3 veces, los pilla durmiendo. ¿Y no es el sueño, por ventura, uno de nuestros problemas en la oración? ¿O no? Entonces nosotros nos ponemos a orar. A veces se nos va la onda. Un problema para concentrarnos. ¿O será que esto me pasa solamente a mí? Y ahí baja el cansancio. Y baja las preocupaciones. Baja todo. Justamente allí. Esta es la prioridad nuestra. Y de allí depende todo el secreto de la vida cristiana. Absolutamente todo. Si nosotros no logramos vencer en la oración nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestra iglesia será como una Marta. Nuestra vida será como la de Marta. Ansiosos, preocupados, cansados. ¿No se da cuenta cómo a veces la preocupación sube por nuestra alma? Y sin darnos cuenta, andamos ansiosos, preocupados, cansados. Y el maestro dijo 6 veces en un párrafo en Mateo, no andéis ansiosos por cosa alguna. No os preocupéis, no os afanéis por nada, por nada. Y el apóstol va, remacha, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Lanzando sobre Él, dice Pedro, toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero nosotros podemos hacer todo. Orar es difícil. Y es necesario. Y tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Si no, nosotros vamos a vivir en conflictos, en angustias, en temores, presos de las circunstancias. Que a veces no son, la mayoría de las veces no son adversas. A veces pueden ser favorables. Y también es peligroso. Tener, por ejemplo, bastante dinero puede ser peligroso. Porque si tenemos necesidades, nuestra inclinación será golpear. Pero teniendo abundancia nos alejamos. Eso le pasó a Israel. Y nos creemos independientes. La oración es el medio por el cual nosotros podemos estar en comunión con Dios. Se hizo una pesquisa, una investigación en Estados Unidos. Los pastores, en término medio,
oran 15 minutos. Y aquí no estamos hablando de la oración del desayuno, de la oración del almuerzo, de la oración, esta oración flecha cuando vamos a salir. Señor, bendíceme, que todo salga bien, guárdame del mal, del hombre malo, en el nombre de Jesús, amén. Y partimos. Y cuando llegamos, ya llegamos muertos. No estamos hablando de esa oración. Estamos hablando de un tiempo parado, donde nosotros literalmente separamos un tiempo, el mejor tiempo que tenemos, para dedicarlo a Dios, para meditar y entregar todas nuestras súplicas. Y aunque de repente hay una turbulencia en la oración, no nos concentramos, el sueño nos domina. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Porque de allí emana la gracia y la bendición de Dios. Y los discípulos lo sabían. Por eso ellos dijeron, ¿por qué ellos no dijeron, nosotros nos vamos a dedicar a la filantropía? Hay que ayudar a los pobres. Pero hay que empezar a las 5 de la mañana y terminar a las 12. Nos queda tiempo para puro dormirnos. Ellos no se preocuparon con eso. Los diáconos. Pero nosotros nos iremos a la palabra de Dios. Transversalmente, todos los hombres que son grandes en la fe, grandes en tamaño, todos son hombres de oración. Por ejemplo, usted verá a Paul Washer. Eso no es solamente por causa de YouTube y la influencia y el poder que tiene Internet. Hay un poder allí. Hay un poder. Yo tuve la oportunidad de conversar con él en São Paulo, en una conferencia que estuvo predicando. Pero se nota, se percibe con la comunión profunda que tiene, las palabras que usa. Porque la oración realmente es un instrumento utilizado por Dios. Usted verá los grandes hombres de Dios, todos eran personas que oraban persistentemente. El problema es que yo tengo hijos. Entonces cuando yo despierto ya están, mamá, mamá, mamá. Pero hubo una mujer en la historia que tuvo 19. Susana Wesley. ¿Ya? 19. Y dejaba 2 horas para la oración. 2 horas. No se avergüenza lo que decía Lutero, hoy día estoy muy ocupado. 2 horas. Jesús le dijo a los discípulos, ¿no pudiste vigilar conmigo? ¿No pudiste orar conmigo? 1 hora. Ahora, lógicamente, ¿cuál es el peligro que nos cerca? De que estamos con el reloj, estamos con el celular. 7, 12 minutos, no pasa nunca. No pasa, ¿no es cierto? Pero cuando juega Chile, ahí no hay sueño, no hay fatiga. El cumpleaños, no hay. Año nuevo, no hay cansancio, no hay nada. Podemos pasar la noche entera. Pero cuando se trata de la oración, la cosa es diferente. Y eso prueba cuán fuerte es nuestra naturaleza pecaminosa. Que a pesar de regenerada, la bacteria, el virus, aún está ahí y combate fuertemente contra nuestra comunión con el Señor. Pero orar es posible y orar es necesario. Exige disciplina, mucha disciplina. Mucha disciplina. Yo tengo que tener un horario, tengo que tener un tiempo. Y si me da sueño, tengo que caminar. Tengo que caminar. Y si me doy unos par de cabezazos, ya está bien. Pero yo tengo que percibir que mi oración, mi súplica llegó a la presencia de Dios. Claro, por otro lado, yo a veces digo que, por ejemplo, cuando un padre está conversando con su hijo, ¿ya? En el caso del hermano Juan, que está con un bebecito en sus brazos y está hablando, le habla, le enseña las cosas y el hijo se le queda dormido en los brazos. ¿No es un cuadro tierno ese? ¿Ya? Y así también nos pasa con Dios. ¿Ya? Estamos orando y nos quedamos dormidos. Pero tampoco va a ser siempre. Oh, el cuadro tierno, nosotros los cristianos, vamos a orar y nos quedamos dormidos. ¿Ya? Oh, el Señor nos ama. Ya, está bien, 1, 2, ya, pero no vamos a andar siempre. Ya, no me puedo quedar dormido. Voy a orar mejor. No me puedo quedar dormido, voy a leer la Biblia.
Orar es absolutamente necesario y es una de las prácticas más abandonadas por la iglesia y por los cristianos. Eso genera anemia espiritual. Algunas personas dicen, estoy con anemia. ¿Qué están queriendo decir? ¿Se quedan dormidas sentadas? ¿Están mal alimentadas? Tienen una debilidad impresionante y un abatimiento. Eso tiene anemia. Es que algunas personas, algunos hermanos, algunos cristianos tienen anemia. La oración es el motor. Es el motor. A usted le impide, lógicamente, de conocer a Dios, de amarlo, de glorificarlo, de gozarse en Él, de renovar la fe. Usted pasa a tener una preocupación por los perdidos. Va a estar insistentemente orando, recordando personas que están perdidas. Siempre. Va a estar hablando de Cristo. Porque la oración nos lleva a eso. Usted tiene, por ejemplo, una persistente preocupación en hacer parte de la iglesia y estar presente. Y no se le va a pasar por la cabeza, que hoy día está frío, no puedo ir. Porque estoy viejo. Porque estoy cansado. Yo pregunto, hermano, ese argumento de que estoy cansado, que tengo frío, que hace calor, ese argumento no sirve. Eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque todos estamos cansados. Todos estamos con frío, todos sentimos calor, todos estamos ocupados en muchas cosas. Entonces no sirve ese argumento. Eso es una disculpa barata. Y eso, por ejemplo, cuando la gente empieza a faltar a los cultos, a los cultos de doctrina, a las reuniones de oración, eso habla que la gente está descuidando la vida cristiana. Y algunos vienen que son más cara de palo aún. Pastor, hoy día juega Chile. O corte. Somos chilenos. Entonces, corte la predicación. Y hay varios que dicen, bueno, hermanos, hoy día, como un día especial, que era el domingo anterior, un día de tensión, de esto, entonces hoy día voy a unos pensamientos, ¿no? Unos pensamientos cristianos. Hoy día juega Chile. Quedamos perdidos con esas cosas que pasan, que no tienen peso. No tienen mayor peso que eso. La gente profana hoy día el día del Señor. La práctica de la oración a nosotros nos va a mantener exactamente en el centro de la voluntad de Dios. Jesús oraba temprano. Era una prioridad. Los discípulos oraban. Los santos oran. Pero es que a mí no me gusta orar. Usted tiene que nacer de nuevo. Nada más, nada menos que eso. Porque es una práctica de gente santa. De gente comprometida con Dios. Después, cuando la persona empieza a buscar a Dios en oración, los cultos son una prioridad. No es sí. No, hoy día no me llegó nadie. No llegó nadie a visitarme, entonces ahí puedo ir al culto. Porque no puedo dejar las visitas. Lo siento mucho. Yo tengo sobrinos, tengo hermanos, tengo aquí, pero saben que yo en tales días ni me busquen. Y ya saben que sábado y domingo no van a la casa. Porque saben dónde yo estoy. Yo no voy a dejar de ir a un culto. No es porque soy pastor. Yo soy cristiano y necesito. La oración es fundamental en la vida de una iglesia. Puede ser, hermano, que no tengamos templo. Que no tengamos muchos recursos humanos. No los tengamos. No nos sean dados por Dios dentro de algún tiempo. Pero si la iglesia se caracteriza por ser una iglesia de oración, una iglesia que ama estar a solas con Dios, lo tendremos todo. Porque nada más glorioso que la paz y el gozo que vienen
de un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que va a andar peleando? ¿Quién es el que va a andar peleando por el control de la televisión? Es que quiero ver tal programa, no es que yo quiero ver el otro, es que yo llegué primero. No es que... ¿Quién va a andar peleando? ¿Quién ora no pelea? Así como quien pelea no ora. O usted dio una discusión, pero salió hasta la familia, la suegra, el suegro, los sobrinos, los que están en la cárcel, salieron todos al baile. Ya, después de una discusión acalorada, ya, voy a ir a orar mejor. No se puede, imposible. Así como quien está en permanente comunión con Dios, no lo hará. ¿Cómo ser un buen esposo? A pesar que van pasando los días, los meses y los años, la parte física va cambiando significativamente. El amor va aumentando y va creciendo y la paciencia también. Todo viene producto de la comunión con el Señor Jesucristo. A veces yo le digo a los jóvenes que se creen tanto, que saben tanta teología, bien, pues me parece bien que sepan más teología que yo incluso, no hay problema. Pero han estudiado 2, 3 carreras, han dejado botadas 2, 3 carreras. ¿Y cómo es eso? Es porque toman decisiones que no están tomadas en un altar, en una comunión con Dios. Entonces, vieron un reportaje que en tal profesión se gana bastante dinero. Ah, quiero esa. Y están estudiando, ah, no me gustó. Y dejan botado, después viene otra y otra y otra. ¿Cómo es eso? Si un joven cristiano debería tomar una decisión en oración, en comunión con Dios, la misma cosa con el compromiso con un hombre y una mujer. Anda con uno, con otro y con otro y con otro. Si la cosa no es resfriado. Pololear no es resfriado. No es gripe que dura 2 semanas, 3 semanas, después venga otro. No, Señor, es diferente. La oración es el método de Dios para santificar la vida de la iglesia. En nosotros, por ejemplo, en este caso, como pastores, los ministros del Evangelio es la prioridad. No es prioridad visitar la gente. Además, porque cuando el púlpito es sano, uno evita ese problema. Uno evita. ¿Por qué? Porque la gente está bien alimentada. Pero la función del pastor no es visitar. Ni andar para acá ni para allá. La función del pastor es trancarse y mantenerse ahí en oración. Aunque duerma un resto, si queda dormido, va, despierta y sigue, y sigue. Y no voy a salir de aquí hasta que Dios no me toque. Y ahí nosotros clamamos por todos los hermanos de la iglesia, por la iglesia en sí, pero principalmente para conocer a Dios. Los discípulos lo sabían. ¿Cuál es la mayor preocupación? La oración. Lo fundamental en la vida de un cristiano. Y este es el gran fracaso nuestro. El gran problema que nosotros tenemos es eso. Porque no nos gusta orar. Ya espiritualmente hablando, la carne lucha contra la inclinación del espíritu. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Usted no ha visto gente que llega a los 60, 70, 80 años, cansados, afligidos, preocupados. No aprendieron cuando jóvenes a descansar en Dios, a conocer a Dios. Pero también hay otros ancianos que la aprendieron. Aprendieron la lección. Y llegan ancianos y todos quieren estar con ellos. Porque son una bendición. Una bendición para la familia, una bendición para la iglesia. Hay otros casos de que, claro, profesa el cristianismo, eres más porfiado que cabeza de adoquín. No se toman los remedios, es diabético, come de todo, apuesta en un milagro de parte de Jesús. No le obedece a nadie. Y es cristiano. Por eso, al asilo. Y nadie lo aguanta. Nadie aguanta. La práctica de la oración tiene beneficios extraordinarios. A los predicadores, poder. Poder. Aquí no es solamente cosa de palabras y de usar palabras bonitas y de efecto. Tiene que haber un poder y ese poder emana de la comunión con Dios. Moisés estuvo 40 días en comunión con Dios. Jesús oraba.
permanentemente. Y si ellos lo hacían, ¿no necesitamos nosotros hacer la misma cosa? Por eso todas las programaciones de la iglesia deben estar orientadas en ese sentido. La práctica de la oración. Viene un feriado, separemos una tarde. Tenemos problemas con la vigilia. Algunos a veces me decían en la iglesia que nosotros a veces hacemos vigilias de oración, de las 10:30 hasta las 6 de la mañana. Y también ahí ya nos desfiguramos en la medianoche con el sueño, porque nos vamos a dormir, con esta vida nos vamos a dormir a las 2, a las 3 de la mañana, con el celular ahí, computador. Pero una reunión de oración, el sueño aparece, pero a las 10 de la noche ya el sueño, ya el mundo se viene abajo. A veces hacemos una vigilia, la hacemos en la tarde, para evitar el sueño, entonces empezamos a las 3 de la tarde y las 3 a las 9. Es una bendición estar juntos y poder orar, clamar y suplicar. Esta debe ser la pauta que debe seguir la vida de una iglesia. La segunda prioridad es la palabra de Dios. Son dos cosas que van, porque ellos dijeron, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Es una cosa que va con la otra. La doctrina, la teología, es fundamental. Conocer a Dios, conocer el ser de Dios. Yo sé que ustedes han estudiado, porque los he acompañado, los atributos de Dios. Es absolutamente necesario. Además, porque nosotros estamos cercados por un evangelio sintético. No es original. Un evangelio modificado. Un evangelio superficial. Un evangelio que busca la felicidad de las personas, pero no la conversión. Donde se da énfasis al milagro, los bienes materiales, ese tipo de cosas. Y no una vida santa. Debemos conocer la palabra. Debemos conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos gastar tiempo con ello, instruyéndonos, conociendo la verdad. Son las dos cosas fundamentales. La predicación del evangelio, el dominio de la doctrina santa y una vida de oración. De tal forma que esto hace con que la iglesia pueda avanzar y crecer. La iglesia primitiva enfrentó a los griegos, que en aquellos días la cosa estaba muy fresca todavía, la influencia de los tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Muchos que vivían bajo la influencia de la filosofía griega entraron a la iglesia, fueron convertidos, pero traían el acento de la filosofía. Y los discípulos fueron no, eso acá, Jesús, porque ellos cuestionaban la humanidad del Salvador. No, Jesús vino en carne y sangre. Y Jesús es Dios también. De tal forma que la doctrina es fundamental en la vida de una iglesia. La verdad. Y la verdad, como ustedes saben, la verdad a veces incomoda. La verdad a veces deja a algunas personas, chuda, es muy fuerte el infierno y esto. Es la palabra. Quien más habló del infierno fue el propio Maestro. Habló más que el apóstol Pablo, más que Juan, más que la propia Apocalipsis. Fue el Maestro que lo hizo y que lo habló. De tal manera, que, hermanos, que estas son las prioridades de nuestra vida cristiana. Más que cualquier otra cosa que nosotros inventemos, hagamos. De repente la iglesia vive encarcelada en conferencia y más conferencias. ¿Y cuál es el otro programa que viene? Y viene otro programa. No, si lo que la iglesia necesita es realmente inclinarse y los programas inclinados a la práctica de la oración. Cuando dicen, pastor, sus necesidades, y yo sea un hombre de oración, y que ame la palabra, y la lea una y mil veces, voy a Génesis, termino Apocalipsis, vuelvo nuevamente, y paso ahí por Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que es como que fuese puro ripio, pura piedra. Que algunos dicen, uy, aquí mejor puras leyes, aquí hay que saltarme, mejor yo me salto todas las listas, no me las salto. Pero ¿y por qué se las salta?
No, es que ya pasó ya, po. Entonces saquemos nuevo. Saquemos, vamos rasgando hojas de la Biblia. No, esto no me gusta. No, esto ya pasó. ¿Quién es usted para juzgar la sabiduría de Dios? Vamos a leer todo, toda la palabra de Dios. Siempre la instrucción es esta: lea de Génesis a Apocalipsis, pero por lo menos unas 200 veces mientras esté vivo. Es decir, toda la vida. Voy y vuelvo, voy y vuelvo, voy y vuelvo, y voy y vuelvo. Oh, nunca había leído esto, nunca me había dado cuenta. Oh, aquí mismo acabamos de hacer una lectura de Deuteronomio. Oh, no me había dado cuenta en este texto, y lo tengo marcado más encima. La palabra es viva, la palabra es eficaz. De esto nosotros necesitamos arrepentirnos. De a veces estar ocupados en otras cosas. De repente llega el día, termina el día hoy no fue fructífero, no fue próspero, porque las cosas esenciales no las hice. Y yo estoy hablando, hermanos, incluso de mi propia vida, que tengo que leer esto, tengo que prepararme para esto. ¿Cuál es el tema del domingo? Ya de repente tengo el tema, tengo todo, pero ¿qué es preferible? ¿Ir al púlpito con el corazón frío y un estudio todo preparado? ¿O llegar en el púlpito con un corazón en llamas? Sabiendo yo que muchos de nuestros jóvenes están entre la vida y la muerte, están siendo duramente tentados, que muchos de nuestros hermanos se están alejando, están abandonando los cultos. Motivo de preocupación para uno, motivo de dolor. Entonces vamos al púlpito en llamas, con el todo o nada, porque esta semana alguien puede partir, esta semana alguien puede dejarnos, incluso nosotros mismos, y estamos preparados para tal. La iglesia, ante la necesidad, las grandes preocupaciones que tenían, dijeron: nosotros nos vamos a dedicar a esto, a la oración y la palabra. Y esta es la función de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Usted quiere dejar una marca, pero una marca profunda en sus hijos. ¿Quiere? ¿Que están creciendo y están rebeldes? Un vuelco a la oración. A la oración. Ayer estaba conversando con una hermana que uno de mis hijos, yo tengo 3 hijos, y mis 3 hijos, la mayor no es cristiana, casada. El otro, el Felipe, yo raramente hablo sobre esto porque a mí no, por compromiso nosotros no tocamos temas de familia en púlpito, porque a veces se sienten incómodos o ponerlos como ejemplo. Pero me pasó algo que a mí me marcó de cierta forma, que un tiempo que mi hijo no quería nada con las cosas de Dios, el Felipe, el de al medio, y se quería volver al país, a Brasil. Situación preocupante. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Voy a agarrar un palo y con 14 años? ¿O agarrarlo de aquí? ¿Entiende? Cae ese palo, ¿entiende? ¿Qué vas a estudiar? No sé. Y no quiero nada. Llamé a la mamá del niño, mi esposa. Tenemos que orar. Tenemos que orar, pero urgente. Urgente. Y de la noche a la mañana Dios hizo un cambio. La oración puede mucho, muchísimo. Nosotros que somos cristianos, a descansar en Dios, a confiar en Dios. La oración es dulce, es armoniosa, la oración es necesaria. Usted que tiene hijos pequeños, que usted no sabe cuando tengan 13 y 14 años, cómo esos niños se van a parar frente al Evangelio. Usted me dice, que lo eduqué. Pero la gracia no es hereditaria. Tenemos en la historia de la iglesia grandes hombres piadosos con hijos perversos. Job, hijos buenos para el carrete. Samuel, 2 impiadosos, impíos. Tenemos a Samuel, tenemos a Aarón, hijos perversos, padres piadosos.
como tenemos la inversa. Hijos piadosos como Josías y padres perversos. Entonces la cosa es cierta. Nosotros no sabemos. La elección es un misterio de Dios. Pero nuestra oración es: Señor, ten misericordia. Yo no deseo ni quiero saber que un día uno de mis hijos se vaya al infierno. Porque no puede existir un dolor más profundo en el alma de un padre saber que uno de sus hijos se va a perder por la eternidad. Y ahí tenemos la oración: clamar, suplicar, rogar con lágrimas: Señor, convierte, Señor, sana, Señor, transforma, para la gloria de tu nombre. Yo quiero tener un hogar donde tu nombre sea glorificado y engrandecido. Los discípulos entendieron esto y es por eso dijeron: nosotros, con esta inmensa multitud de gente que ahora están murmurando, nosotros vamos a refugiarnos en ti, solamente en ti. Porque si nosotros nos refugiamos en Él, hay una mano que trabaja, hay una mano que se extiende. El problema nuestro es que muchas oraciones, además a veces de tener luchas, muchas oraciones ni siquiera llegaron al trono. No fueron hechas, no fueron levantadas. Y esta es un llamado, sinceramente, al arrepentimiento, a ordenar nuestra vida. Y decir: bueno, mi prioridad es esta. Mi curso de vida es esto. Entonces, si empieza el movimiento en la casa y todo empieza a las 7 de la mañana, lo menos me levanto antes. Y muerto de sueño y de frío, pero Dios sabe. Voy a dejar un tiempo. Porque tristemente, hermanos, ¿cuánto tiempo consumimos con teléfonos? ¿Con redes sociales? ¿Cuánto tiempo usted gasta con computador? Y coloquen la pesa ahí y la oración. Y ahí andamos después con anemia, con achaque. Queja: mi hijo, la preocupación, que falta dinero, que falta esto otro. Cuando deberíamos aprender a entregarnos completamente en las manos de Dios. Y que Dios: Señor, necesitamos un templo, Señor, necesitamos sustentar al pastor, Señor, necesitamos tal y tal cosa. Necesitamos más predicadores. Uno se cansa, hermanos, en esto. Es glorioso y todo. De repente uno igual necesita escuchar. Claro, yo voy a escuchar a Paul Washer, escucho a Paulo Jr., escucho a J.C. Riley, escucho a Edwards, pero es diferente escucharlo de que estar presente, oyendo un mensaje. Señor, levanta predicadores. Levanta hombres de Dios ungidos que puedan alimentar el pueblo de Dios también. Y esto todo deriva de la vida de oración. Por eso termino con una aplicación práctica. La mayor necesidad del mundo y de la iglesia no son necesidades de carácter físico. Trabajo, sanidad. Esa no es la mayor necesidad del mundo. O un emprendimiento laboral. Oren para que me vaya bien. La mayor necesidad es que nosotros seamos llenados, tocados por el Espíritu Santo de Dios. Con eso basta. Que la mano del invisible y glorioso Espíritu de Dios pase por nosotros. Y eso debemos buscarlo por medio de la oración. Nosotros hemos sido llamados, por aplicación práctica, hemos sido llamados a predicar el Evangelio, no a entretener a la gente. No estamos para divertir a nadie, estamos para predicar el Evangelio y que Dios nos ayude para hacerlo con fidelidad. Y nosotros podamos dar un alimento sólido al rebaño. Buen pasto, pero esto deriva de nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Daniel dijo: y me propuse en el corazón
no contaminarme con la porción de la comida del Rey. Y que se nos den legumbres a comer y agua para beber. Ese es el alimento, las legumbres, la oración, la palabra. Que eso nos marque, que eso nos caracterice, que a medida que nosotros vayamos avanzando, creciendo, los jóvenes se vayan casando, vayan estudiando, y nosotros los mayores vayamos envejeciendo, y vayan apareciendo las canas y las arrugas, que el carácter de Cristo vaya aflorando más y más en nosotros. Que Dios nos ayude, nos bendiga y nos haga crecer en gracia y en conocimiento. Y oportunamente un arrepentimiento profundo, que a veces gastamos tanto tiempo con tantas cosas que nos llenan, nos sacian y perdemos el día. Que podamos tener estas prioridades como fundamentales en nuestra vida cristiana. Oremos. Le pido que usted pueda hacer ahí una oración. Salvador.